Seguimos pensando y debatiendo nuestra educación. Estamos en Trama Educativa, comunicados con Gabriela Exilar. Gabriela es escritora, está lanzando su 8º libro y si bien en Trama Educativa estamos tratando temas que hacen a la educación, justamente la cultura, la escritura, la literatura hace a complementar y a completar lo que hace a la educación. Así que, Gabriela, un gusto y buenos días. ¿Qué tal, Adrián? Buenos días. Bueno, y gracias por la invitación a participar del programa de Portal. No, la verdad que el otro día nos encontrábamos con tu 8ª novela. Contanos cómo nace esta serie de novelas que estás publicando en este caso, y de qué tratan. Bueno, esta, como bien decís, es la 8ª novela. Eh, en general, todas mis novelas tienen una base histórica o un trasfondo histórico, es decir, que la trama va atada a un suceso real. Si bien la historia de los personajes en su gran mayoría suele ser de ficción, hay un desencadenante que es un hecho histórico, ¿no? Secretos al Alba, esta novela que apenas tiene un mes de vida y bueno, que ha hecho un recorrido enorme ya, está relacionada con una de mis novelas anteriores, que fue La Arena de Gijón, y en esa novela yo abordé el tema de la Guerra Civil Española. Y cuando la terminé de escribir, había muchos temas que yo no había podido contar porque no tenían relación con la trama principal de esta novela, y había un enigma de uno de los personajes que yo lo había incluido porque me servía para otra cosa, ¿no? No era mi idea contar eh, sobre la historia de ese personaje, pero bueno, cuando terminé de escribirla sentí que había mucho más para contar sobre la Guerra Civil Española, sobre la posguerra, y ese personaje me servía como para una nueva historia. Ese personaje era un bebé abandonado. Entonces, bueno, en Secretos al Alba, yo la pongo a su hija, a la hija que en ese momento eh, era un bebé, porque bueno, los protagonistas de esta novela son los hijos de la Guerra Civil Española, son jóvenes que nacieron durante la guerra, y esta novela transcurre en 1956, en épocas de posguerra, en otra parte de España, en la ciudad de Burgos y sus alrededores. Y bueno, lo que se viene a desentrañar son muchos secretos ocultos por las propias familias, por las cosas dolorosas que pasaron en la guerra, y estos hijos de la guerra van a averiguar y a investigar todo ese pasado, y bueno, van a, por medio del flashback, que es un recurso narrativo, se vuelve a los escenarios de la guerra, se vuelve a los campos de concentración, y ellos van a descubrir que, bueno, en sus familias pasaron cosas que no, que no les habían contado, y bueno, y que nadie es quien dice ser, ¿no? Van a descubrir personajes eh, que creían que eran unos vínculos y son otros. No quiero contar demasiado la trama, pero bueno, hay muchos secretos en la novela, y bueno, trata de eso, ¿no? De reponer un poco la memoria, de recuperar un poco la identidad. Eh, y en el medio de esto hay todo un viaje por los pueblos de España, y hay grandes historias de amor también, ¿no? Que son las historias del presente de la novela y de su pasado también. La primera pregunta que se me ocurre en función de esto que nos estás relatando es, ¿por qué encontrar en España, en la Guerra Civil Española, tu trama de redacción? Bueno, ya había explorado varios sucesos argentinos. En mis novelas anteriores ya hablé de las huelgas patagónicas, hablé de la Revolución del Parque, hablé del terremoto de San Juan de 1944, hablé del exilio, del Mundial 78. Entonces, bueno, como que quería cambiar un poco de aire, y como mi mamá es española y bueno, mis abuelos eran españoles y hay una gran historia oculta ahí también, eh, oculta digo porque bueno, se perdieron los vínculos, mis abuelos ya no están, entonces uno no tiene de dónde averiguar, porque además el apellido es un apellido muy común en España, y bueno, yo quise de alguna manera reconstruir ese pasado en cuanto a la guerra, y bueno,
generé toda una historia ficcional en cuanto a los personajes, ¿no? Pero bueno, era una manera también de entender de aquello que hablaba mi abuela cuando era chica, que ella hablaba de los rojos, de los republicanos, de los francos, bueno, y cosas que yo no entendía y que necesitaba entender también. ¿Y qué fuiste descubriendo a lo largo de esta historia? Bueno, aprendí un montón, porque mi base no es la historia, yo soy abogada, entonces de historia andaba un poco flojita, digamos, y bueno, y aprendí un montón sobre la historia de la guerra, algo que nunca había entendido demasiado. Viajé muchísimo con mi mente y con Google, con fotos, recorrí pueblos, paisajes, eh, costumbres de la época, y también entendí un poco a mi abuela en sus relatos, ¿no? Todo lo duro que fue pasar la guerra, el hambre, la pobreza, el desgarro familiar al perderse la familia con la guerra, ¿no? Entonces, bueno, de alguna manera vino a cerrar un poquito la historia que a mí me faltaba por ahí entender. Y bueno, y descubrir que, bueno, con las palabras, con las letras, uno puede crear mundos impresionantes y sumergirse en ellos y creerse que estás ahí adentro, ¿no? Yo todo lo que escribo lo vivo. Entonces, para mí la palabra es una herramienta maravillosa que nunca deja de sorprenderme. Antes de pasar a otro tema, porque me abrís ahí una ventanita para indagar, pero ¿te la imaginás en la tele? ¿Te la imaginás en el cine? A tus historias de los libros. Sí, siempre, siempre. Yo creo que un autor que te diga que no te está mintiendo es el sueño de todos, de ver sus obras transformadas en una serie, en una película, en una buena serie, en una buena adaptación, en una buena película, ¿no? Porque bueno, hay de todo, pero sí, creo que todos soñamos con eso. Mencionabas entre las novelas que habías escrito una historia que es La Revolución del Parque, pocas veces relatada y muchas menos llevadas a la ficción. Contanos, ¿qué te llevó a analizar esta situación? Bueno, la Revolución del Parque para mí era un hecho desconocido y yo soy de escuchar mucho la radio y estaba escuchando en uno de los proyectos que hacía, estaba escuchando la radio y un historiador hablaba de la Revolución del Parque porque era el aniversario, era un 26 de julio. Y bueno, y yo me enganché mucho en lo que él estaba contando y dije, uy, qué interesante, que hablaba de Alem y de sus ideales y de Arturo del Valle, y bueno, y cuando yo llegué a mi casa, yo dije, uy, este es un escenario que quiero explorar, y bueno, así fue como empecé a escribir Tormentas del Pasado. Y es una novela que me dio muchas satisfacciones porque gustó tanto, tuvo tanto éxito, que fue la que me abrió las puertas a la publicación, ¿no? A que yo pudiera desde el 2012 publicar una novela por año, lo cual no es fácil. Claro. Si esa novela no hubiera gustado, yo seguramente no hubiera publicado más, pero bueno, la novela gustó muchísimo, eh, y bueno, salvo el año pasado, que fue por decisión propia, ¿no? Y de la editorial, que decidimos no publicar, y fue gracias a Tormentas del Pasado y a la Revolución del Parque, ¿no? Que es un hecho tan poco conocido, pero del cual nació el movimiento radical. Entonces, bueno, no era algo menor como para no contarlo. De radio, ¿no? Los disparadores de las novelas pueden ser muy distintos. Claro. Bueno, y ahora sí, preguntarte, sos abogada, vos mencionabas recién, sos docente universitaria en la Facultad de Derecho, y pasar a la literatura me parece que debe haber sido un salto que no fue de un día para el otro. ¿Qué fue lo que te llevó a salir de las leyes, o en realidad continuar con las leyes y al mismo tiempo dedicarte a la literatura? Que no, fue al revés. Ah, bueno. Fue al revés porque yo escribo desde siempre, yo escribo desde que era chiquita. Lo que pasa es que uno no ve la carrera, no hay carrera de escritor.
¿no? Está la carrera de literatura, pero no la carrera de escritor. Y nadie lo ve como un trabajo o como algo de lo que se pueda vivir. De hecho, yo sigo viviendo de mi trabajo de abogada y de los talleres y de la docencia, ¿no? No se vive del arte. Pero la escritura estuvo siempre. Yo siempre cuento, mi primera novela la escribí a los 14 años. Pero bueno, era algo que corría en paralelo al estudio, a la carrera, al trabajo, a todo lo demás. Pero bueno, siempre escribí. Así que no es algo que vino después. Se acomodó después a todo el cúmulo de cosas que yo hago, ¿no? Porque yo sigo ejerciendo la profesión, sí, soy docente de la Facultad de Derecho, soy docente en la Facultad de Ciencias de la Salud, donde les doy taller de escritura a los adultos mayores, y tengo mis talleres de escritura también en mi espacio de taller, así que bueno, la docencia, la escritura están ahí muy de la mano. ¿Y cómo ves esto de la educación mediada por la virtualidad? ¿Ha sido fácil? ¿Ha sido reconciliarte con una parte que no has podido hacerlo en el aula? ¿O todo lo contrario y estás peleándote con la tecnología? No, ya peleé mucho con la tecnología el año pasado porque, bueno, tuve que aprender un montón de cosas. Yo siempre digo, yo soy de otra generación y a mí esto no me ha sido fácil, pero bueno, ya pasé esa etapa de aprender un montón de plataformas, que Classroom, que Zoom, que Google, que los campus, y ya creo que estoy más o menos en órbita. Pero no es lo mismo, uno como docente se da cuenta que no es lo mismo. Eh, yo lo veo en la Facultad de Derecho, tuvimos este año la posibilidad de dar clases presenciales, habrán sido 2 meses, y ahora ya otra vez volvemos a la virtualidad, no es lo mismo. El alumno no participa de la misma manera, yo no puedo usar el pizarrón porque no hay pizarrón, no es lo mismo. En los talleres de escritura se corta muchísimo el flujo de trabajo. Con los adultos mayores obviamente no hay otra manera de hacerlo. Con mis alumnos de taller pudimos hacer algunas clases de presencial y cuando pasamos a la virtualidad se nota el cambio de manera tremenda, tremenda, ¿no? Es muy difícil. Y lo veo por mis hijos también, que son estudiantes. Claro. Están ahí, estoy en clase, y están enchufados a otra cosa, viendo una serie, y ¿cómo estás en clase? Sí, está el pobre profesor ahí solo con 30 cuadraditos negros, porque ni siquiera pone la cámara, y así no funciona la educación. Sí, un tema, y los exámenes, bueno, ni hablar. Claro, un tema que nos va a quedar para adelante, para ver cómo se resuelve, ¿no? Estos estudiantes que al mismo tiempo que están escuchando la clase, están respondiendo un mail, están mirando una serie, están mirando TikTok u otras aplicaciones, cuando vuelvan al aula, sí, va a haber una realfabetización educativa respecto del proceso que se da dentro del aula. Tal cual. Y los exámenes también. ¿Quién hace el examen? Atrás del sistema, de la pantalla. No sabemos si realmente está el alumno. Nosotros en Derecho tenemos un campus cuando hemos tomado así, con ejercicios aleatorios, ¿no? A cada uno le toca uno y no sabe. Pero bueno, los alumnos tienen todos los medios tecnológicos para comunicarse, para hablar, para copiar y pegar. ¿Y qué sabe quién está haciendo el examen? Y se nota la diferencia de vos ves los trabajos prácticos presentados y ves el examen, y no estoy generalizando, pero bueno, en algunos casos es llamativo. Entonces me parece que la enseñanza sí no está funcionando, claro. Lamentablemente. Bueno, Gabriela Exilard, autora de su última obra, Secretos al Alba, recomendable para explorar la historia de la Guerra Civil Española. Un gusto, la verdad que bienvenida a Trama Educativa, ojalá volvamos a tener un contacto y tener novedades respecto de próximas obras. Ahora, ¿por dónde vas a explorar? No, ahora ya volví a Argentina, otros temas que surgieron así también, y ya estoy con una novela que tiene que ver con algo muy, muy nuestro. Así que nada, volví, ya me saqué el gusto de irme a España un poquito y
ya me fui con 2 novelas a España, así que ahora volví un poco a Argentina. Bueno, ojalá podamos compartirla por Trama Educativa, así que esperamos tus novedades. Gabriela, un gusto enorme y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Podés revivir nuestro programa en la página de Facebook y en nuestro canal de YouTube, Trama Educativa Radio.